Buenas tardes, un saludo a todos. Espero que el audio de este reproductor sea bueno. Pues es un gusto que estén aquí en esta tarde en que me he decidido a platicar con ustedes un poco acerca de la historia de Morelos. Hace ya mucho tiempo, desde que yo era niño, he tenido mucho aprecio, mucho amor por la historia. La, la historia del México prehispánico es la que más me gusta porque me deja volar la imaginación, me permite soñar con cómo era el mundo en ese entonces. Entonces, eh, desde que era pequeño yo recuerdo cómo ir a una zona arqueológica, cómo leer libros de historia. Era para mí muy emocionante, muy atractivo, muy mm, encantador. Y conforme fui creciendo, pues bueno, fui aprendiendo muchas cosas acerca de la historia, pero cuando leía yo los libros acerca de la historia de Morelos, me llamaba mucho la atención ver que hay poco documentado acerca de la historia. Uno va al Palacio de Cortés y se sigue encontrando con los mismos mapas que están allí desde que yo tenía 8 o 9 años la primera vez que habré ido. La información no está actualizada. Afortunadamente, la delegación de Morelos del Instituto Nacional de Antropología e Historia ha estado actualizando allí su trabajo con, con la investigación arqueológica y se han dedicado a trabajar bastante. Hay una publicación semanal que se llama el Tlacuache, en donde nosotros podemos ir viendo los trabajos que ellos van realizando, a veces no solo de arqueología, también de etnografía, pero para mí los más atractivos son los que tienen que ver con la arqueología. Y, además de eso, pues bueno, las publicaciones que han salido en la revista de Arqueología Mexicana. Sin embargo, pues sigue siendo información fragmentada. Hace algunos años se publicaron 9 tomos acerca de la historia del estado de Morelos y uno de ellos está dedicado específicamente a la cuestión arqueológica. Afortunadamente, esa información ya ha aumentado porque en los libros que de más fácil acceso, en las páginas de información de los ayuntamientos, la historia de Morelos siempre empieza con los tlahuicas. Pocas veces se hace mención a toda la vida que hubo antes, a los grupos, a las culturas que existieron antes de la llegada de los tlahuicas. La riqueza en nuestro estado, la riqueza histórica de nuestro estado es muy grande. Para que puedan entender un poco esa parte, voy a explicarles cómo es que está eh, trazada la historia, ¿sí? En este momento aparece un pequeño cuadro que, que yo obtuve mm, de la revista Arqueología Mexicana, precisamente. Nos muestra una línea de tiempo, la etapa lítica, la etapa en la que no había una cultura como tal, en la que no había un desarrollo, las comunidades eran seminómadas o nómadas enteramente y las comunidades eran pequeñas. Ya cuando empieza el periodo preclásico o lo que se conoce como el periodo preclásico es cuando empieza ya la historia que podemos documentar de una manera más precisa y más clara. Em, es en esta época cuando se dan las primeras grandes comunidades y aquí siempre se nos cuenta que la cultura madre es la olmeca y se nos dice que ellos habitaron en la zona de Veracruz, Tabasco. Sin embargo, el paso del tiempo, las investigaciones que se han hecho nos han permitido saber
que los olmecas eran una cultura muchísimo más grande, muchísimo más amplia. Imagínense, en Guerrero, en Morelos, en Puebla, se han encontrado vestigios que tienen que ver con la cultura olmeca. Hay un debate entre los especialistas entre si son los mismos olmecas de la región de Veracruz y Tabasco o si es solo una influencia de aquella cultura. Sin embargo, cuando uno le rasca, cuando uno investiga, resulta que no parecieran ser solo copias de esa cultura o de ese grupo que se encontraba en Veracruz y Tabasco. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes vieron ahorita la imagen que estaba de presentación, las dos figuritas de, de piedra. Esas dos figuras que ustedes ven son dos, bueno, dicen que son dos sacerdotes. Algo que ustedes podrán notar, tienen un rostro como de jaguar. Si ustedes han ido a Chalcatzingo, podrán darse cuenta cómo los jaguares que ahí están tienen una expresión muy parecida a las de estos dos señores de Zazacatla, como se les conoce. Este lugar, Zazacatla, es aquí en el municipio de Xochitepec, me voy adelantando, es uno de los más antiguos que se ha podido investigar. Regreso para no perderme. Regreso al mapita de la línea del tiempo para que puedan ubicarse. En el periodo preclásico es cuando se desarrolla la cultura olmeca e inicia el desarrollo de la cultura maya. En el periodo clásico es cuando aparecen las culturas más famosas y más grandiosas. Los teotihuacanos, los mayas te alcanzan su máximo esplendor, Tula, Xochicalco, mm, es cuando esta Mesoamérica logra su desarrollo más grande. Y el posclásico es cuando, digamos, el desarrollo más importante de esa época, pues vienen a ser los purépechas, los aztecas y algunos otros grupos más pequeños que se encuentran sometidos, la mayoría de ellos, a los aztecas. En este caso, lo que yo quiero contarles tiene que ver con. Hoy me voy a centrar en Xochitepec. Morelos, insisto, tiene una historia muy grande. Ya en otras ocasiones les iré yo contando acerca de otros municipios, de otros lugares de Morelos, para que ustedes puedan ver cómo la riqueza cultural de Morelos es muy grande, cómo los vestigios que nosotros podemos encontrar acerca del México prehispánico son muchísimos. Lamentablemente muchos de ellos están muy descuidados, muy dañados, algunos por el tiempo y algunos por ignorancia y por vandalismo. Pero bueno, en el caso de Xochitepec, puedo comentarles que en la página del registro oficial de sitios arqueológicos que tiene el INAH, tiene registrados 29 lugares en el municipio de Xochitepec, que cubren desde el preclásico, desde el 200 antes de Cristo, hasta por allá de 1521 al final del preclásico, cuando llegan los españoles. Lamentablemente este registro es un registro muy vago, no cuenta con una especificación de la mayoría de lugares y solo algunos son los que vienen especificados como para saber dónde está. En este caso, por ejemplo, los que sí están registrados de manera más concreta son Atlacholoaya, Chiconcuax, Zazacatla, el Cerro de Xochitepec, El Cerrito y Real del Puente. La intención es que ahorita ustedes puedan conocer un poco acerca de esta historia de, de Xochitepec. Y empezaré por Zazacatla. Ya les mostré ahorita esas dos figuritas de piedra. La imagen que ustedes están viendo ahorita, que ustedes van a ver, es la imagen que ustedes ven es Zazacatla, un lugar que para mayores referencias se encuentra a un costado de la caseta de la autopista que da acceso a Xochitepec, la principal. Estas imágenes que ustedes pueden ver ahorita, a ver,
Las imágenes que están viendo eh, son de Sazacatla, un lugar que se estuvo estudiando hace 12 años y en ese nicho que se ve al centro de la imagen es donde ustedes, es donde fueron localizados esas figuras. Se localizaron tres figuras, dos son los señores Jaguar que ustedes acaban de ver y la otra es una figura que se encontraba muy dañada, eh, pero nada más. Aquí la parte triste en esta situación es que, miren, han pasado 12 años, se hicieron estos trabajos de, de remozamiento, de consolidación, pero al pasar el tiempo, o sea, después de que se hizo la exploración, se descuidó completamente el lugar. Al día de hoy es un sitio abandonado. Miren, aquí hay una imagen de uno de los nichos. Al día de hoy es un sitio abandonado. Así es como pueden ver ustedes. Vean la diferencia. Las piedras, las lajas con las que se construyó ese basamento y vean cómo se encuentran actualmente. Lamentablemente se han descuidado muchísimo. Les voy a mostrar ahorita el, el lugar. Así, así es como se ve desde Buenas la tardes. cafetera. Uno entra, les digo, a unos metros de la caseta, se encuentra el acceso. Incluso cuando se hizo un estudio, hay un estudio, una tesis que se encuentra en la ENA, donde se hizo toda una exploración al cerro y hay una cantidad enorme de basamentos. Entonces, imagínense, lo que encontramos en el cerro de Xochitepec corresponde a la época del posclásico. Y hay otro lugar más, allí mismo en Xochitepec, que para mi gusto es el más encantador por cómo quedó. Vean ustedes, un basamento, probablemente un templo o una casa que se encuentra al interior del panteón de la colonia de Real del Puente. Podrán ustedes darse cuenta que el estado de conservación es muy deficiente, por lo que no es posible definir, y así está en los reportes, no se puede identificar a qué época pertenece ni a qué cultura. Eh, si ven, en la parte superior hay algunas tumbas, todavía en el año 2000 enterraron a gente sobre ese basamento, lo cual me hace pensar que fue hasta después que se encargaron de limpiar el lugar y encontrar, porque pues todo eso era una pirámide. No hay una fecha, no se puede definir a qué cultura pertenecía, pero se conserva allí como un vestigio, como una curiosidad en realidad. Eh, Ustedes pueden ir al panteón y podrán visitarla. Es pequeña, unos 10 metros tal vez, y su altura es aproximadamente 1 metro. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos y otro lugar que conocer en, en Xochitepec, otro vestigio arqueológico más, este perteneciente al periodo posclásico, lo van a encontrar ustedes en el poblado de Alpuyeca. Es un lugar, permítanme, aquí me falló hacer el ajuste de la imagen a la pantalla, que está debajo de la iglesia. Ustedes saben que siempre se nos ha dicho que debajo de las iglesias, que las iglesias se construyeron encima de templos, de antiguos templos prehispánicos. No siempre tenemos la oportunidad de confirmar esto. En el caso de Alpuyeca sí se pudo confirmar. Aquí tienen ustedes una imagen. En el lado sur del templo se pudo descubrir este pedazo del basamento piramidal que se encontraba anteriormente allí. Mm,
corresponde a la época, aquí sí, esto pertenece a la época de los tlahuicas. Se supone, de acuerdo a lo que cuentan los arqueólogos de Lina, es que este lugar fue habitado por tlahuicas. Primero fueron sometidos los habitantes de Alpuyeca al señorío de Cuauhnáhuac, y posteriormente los aztecas, al someter a Cuauhnáhuac, pues obviamente sometieron también a el señorío de Alpuyeca. Lo único que queda pues es esta parte, unos 30 metros, y es lo único que ustedes podrán ver actualmente. No hay más, lamentablemente. El lugar está, este, pues muy pequeño, pero nos permite ver cómo nuestra historia es mucho más grande, mucho más extensa de lo que alguna vez pensamos. Y bueno, para que puedan darse una idea de cómo está. No, no, me falló, ya no puse la imagen de Google. Había un mapita que había yo capturado de Google, en el que se mostraban con con unos pinchitos los lugares que les acabo de mostrar en Xochitepec. Insisto, nuestra historia es mucho más grande. Desde el preclásico Morelos ya se encontraba habitado. Y bueno, lamento que la imagen, que la transmisión haya tenido fallas. Pude ver que de repente se congelaba la imagen. Espero que el audio no haya fallado y espero que lo hayan disfrutado. Entonces, pues bueno, espero que lo hayan disfrutado. No olviden compartirlo. Y pues muchas gracias por el tiempo que le han dedicado a estar acompañándome en este video. Un saludo a todos, un saludo a Deya, mi esposa, y a todos los demás, a Inés que estuvo aquí, a ¿quién más estuvo? A Jess,